Pedro, capítulo 1, verso 1, se presenta el apóstol, dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, a los que han alcanzado. Aparentemente cuando leemos parece que hay algún mérito personal, ¿no? Aquellos que pudieron alcanzar una fe como la de nosotros, ¿no? Pero si terminamos de leer, para los que no son ansiosos, se habrán dado cuenta, para los que somos ansiosos decimos: ¿cómo? ¿Cómo los que alcanzaron la fe? Dice: los que alcanzaron una fe como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos alcanzado algo por Él. No es algo que vamos a alcanzar, es algo que ya alcanzamos, aunque no lo vemos, aunque estamos en crisis, aunque tuviste algún problema por la mañana o te peleaste con el perro, hay algo que ya sucede en tu vida y está funcionando. Y el apóstol hablaba a esta iglesia y le decía: a los que alcanzaron esta fe, no por mérito propio, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios. Mire, cada frase tiene tanto para hablar. La gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Porque gracia y paz es una persona. Hemos entendido que gracia y paz no son situaciones o circunstancias que vivimos. No, estoy en una etapa de paz. No, estoy en una etapa de problema. No, podemos estar en problema, pero vivir en paz. Paz y gracia se refieren a una persona, que es Cristo y es Cristo en nosotros. ¿Cómo accedemos a eso? Por medio del conocimiento de Él. Aquellos que han alcanzado por gracia de Dios y aquellos que viven en paz, y esta paz y esta gracia se multiplica, es algo que está sucediendo. La gracia y la paz en nuestras vidas es algo que está sucediendo, no es la próxima estación, no va a ser mañana. Paz y gracia es algo que está sucediendo en nuestras vidas y se multiplican por medio del conocimiento de Dios. ¿Quiere experimentar mayor gracia y paz? Vaya a las Escrituras, estudie la palabra y conozca a Dios por medio de la palabra. Ayer hablaba con un pastor y nos referíamos justamente a esto, ¿no? Al conocimiento, no el conocimiento litúrgico que me pone por encima de los demás. Hay un conocimiento litúrgico o de escritura que me pone a mí por sobre los otros. Yo sé más que vos. O tengo que aprender más o escudriñar más la palabra, estudiar más de ella para ser más que otro, para ponerme en una posición superior, como Caín, ¿no? Que quiso estar por encima, como Satanás, que quiso poner su trono sobre el trono de Dios. Este es el conocimiento que procede de una naturaleza caída. Sé más porque me pone por encima tuyo. Pero el conocimiento de Dios es un conocimiento que me hace ser parte de un cuerpo. Me da el entendimiento de que tengo que transmitir amor y paz y ser parte de lo que está sucediendo en la vida de los demás. Porque paz y gracia es algo que sucede en mi vida, pero que está sucediendo también en la iglesia, en los santos, en aquellos que han comprendido que fueron trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Paz y gracia, o gracia a ustedes y paz, les sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El 3 dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas. ¿Qué le falta a los hijos de Dios? Nada. Tenemos todas las cosas. Es el poder de Dios en nosotros. Es el poder de resurrección obrando en nuestras vidas. Fíjese cómo todas las palabras nos van direccionando en lo mismo, no en algo que vamos a alcanzar, sino que es algo que está creciendo en mi vida. Son dos cosas diferentes. Algo que estoy por alcanzar no lo tengo y tengo el anhelo de llegar. Algo que está creciendo en mi vida es algo que fue depositado, es un depósito que hay en mí, un depósito que es cuidado, es un depósito que está llamado a crecer. Por medio, ayer hablaba Facu, de morir a nosotros. Es crecer Él para que nosotros menguemos. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que pertenece a Dios y a lo que nosotros creemos que es parte de la vida natural, todo pertenece a Dios. Pero por medio de su poder, todas las cosas se nos han sido dadas, las naturales, las celestiales, las terrenales, lo temporal, lo eterno. Todo nos ha sido dado por medio de la vida del Hijo de Dios. Estamos yendo medio rápido, ¿no? Porque si tendríamos que parar en cada palabra, podríamos predicar o muchas horas o muchos días. Por medio del conocimiento, pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y su excelencia. Hemos hablado ya de esto, ¿no? Creemos que cuando estamos llamados no estamos listos, todavía me falta, hay algo que todavía no accedí, todavía tengo problemas matrimoniales, tengo problemas en la familia, tengo un amigo que dice, no me vengas a molestar porque ayer lo hablamos, ¿no? Tengo el bolsillo lleno de piñas. ¿Sí? No me moleste porque tengo el bolsillo lleno de piñas y las tengo para compartir. Y algunos porque tenemos la mano en el bolsillo no tenemos ni piña, no tenemos nada. Entonces decimos, ¿cómo voy a hacer un reflejo del amor de Dios si pongo la mano en el bolsillo y solo tengo piñas para dar? No hay un peso, nada. Amado, no depende de nosotros. Lo repetimos una y otra vez. Pero pastor, estoy pasando por una situación de salud mental. No depende de nosotros. Pastor, estoy pasando por una situación económica sumamente difícil. Dios no puede ser visto en mi vida. No depende de nosotros. Ese es el problema, que nuestros ojos siguen viendo la parte natural. Siguen viendo lo que puedo y no lo que tengo. Sigo viendo lo que puedo alcanzar y no lo que ya ha sido depositado en nosotros, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. No fuimos llamados porque Ezequiel era especial. No fuiste llamado porque había algo hermoso en vos. Sí, lo que había hermoso en vos era Cristo. Porque hasta lo bueno en nosotros está destinado a desaparecer. Cuando entendemos que no depende de mí, sino que depende de Él en nosotros. Hemos sido llamados por su propia gloria y excelencia. Hemos sido llamados a ser hijos por su propia gloria y por su excelencia. No por lo nuestro, no por algo bueno que tengamos. Continúa el 4. Mediante ella nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de una naturaleza divina. Dios nos hace participantes de su propia naturaleza. Mire qué maravilloso. No de una naturaleza terrenal o pasajera o que perece, no, su propia naturaleza. Somos participantes por medio de ella, dice, de una naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en este mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, dice, añadan a su fe virtud. Remarque esto en su Biblia, su fe, ¿sí? Porque acá parecería que es mi fe, entonces vamos a marcarlo. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto lo hemos explicado miles de veces, no nos vamos a detener en esto porque vamos a tardar mucho, pero estas son las características de aquel que nos amó. No depende de mí. Todas estas características son las características de Cristo en nosotros, porque no es mi fe, es su fe. Pero claro, acá dice su fe. Entonces lo hemos leído ya varias veces, ¿no? Cuando Pablo dice, yo ya no vivo por mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios. La fe primitiva es tener una fe como un grano de mostaza, pero ya no vivimos en nuestra fe, que crece, que decrece, que hoy puede mover una montaña y que mañana no tengo ni la fuerza de levantarme de la cama. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo siempre hago estas preguntas tontas, ¿no?
¿Le pasó alguna vez de no poderse levantar de la cama? Pero el día anterior estábamos cruzando montañas, estábamos volando velocidad crucero 10.000 pies. Y hoy no, estamos más manifestados que vivos. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. Fíjese lo que la aclaración de gozoso, ni estériles en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando las características de Cristo están en mí, mi deseo es crecer más en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es ocioso. El creer, ayer nos daba Facu una característica de aquellos que ya están perdidos, pensar que no tienen nada que aprender, que ya tienen el conocimiento de Dios suficiente y necesario y más que los demás. Pero qué maravilloso cuando entendemos que siempre necesito aprender de Él, siempre necesito que su vida siga creciendo en mi vida, no porque me mido con otro, sino porque la medida siempre es Cristo y siempre seré poco. No nos medimos con otros. Estas características hacen que no seamos estériles en el conocimiento de Dios, porque podemos estudiar Biblia, pero no conocer a Dios. Mis amados hermanos, hay una vida, la vida de Dios en nosotros que ha sido depositada. Dios ha depositado la vida de su Hijo en nosotros. La carta de 2 Pedro, el apóstol, inicia recordándoles a las iglesias que esta vida que han recibido es la vida del Hijo de Dios. Han recibido una naturaleza divina. Amado, sí, te voy a molestar, decile al de al lado, recibiste una naturaleza divina. Por medio de la vida de Jesús hemos recibido herencia eterna. Algunos no tenían ganas de decirlo. Cuando miraban dijeron, ¿por qué me habré sentado acá? Es la invitación de Dios a participar de su propia naturaleza. La vida del Hijo de Dios, la vida de Jesús, es la invitación que nos hace Dios a participar de su naturaleza. Mire qué maravilloso. De su naturaleza, de sus rasgos, de su amor. Recibir este regalo es un compromiso de por vida a desarrollar estos rasgos y esta naturaleza, bondad, conocimiento, dominio propio. ¿Dominio propio dice? Esta es una materia que la venimos debiendo. No importa, la vamos a cursar en marzo si Dios quiere. Volvemos otra vez. Bondad, conocimiento, dominio propio, piedad, perseverancia. ¿Cuántos muchas veces, muchos se quedan en el camino? Muchos no pueden, hay que seguir con esto, claro, porque es mi esfuerzo personal. Y lo de Dios no es por un esfuerzo personal, porque todo esfuerzo termina desgastándose. Por pequeño que sea, llega un tiempo que termina fallando. Pero cuando es el Señor en nosotros, no es un esfuerzo personal, sino que es Dios obrando a través nuestro. Perseverancia, afecto fraternal, el amor entre hermanos. Hay amor entre hermanos, mire al de al lado. Por algo se sentó al lado suyo. Se sentó al lado suyo y uno dice, no me queda otra, sos mi esposo y bueno, te amamos. Usted también dice te amamos. A mí me cuesta decir te amo. Sí, no a mi esposa, a mis hijos. Pero la gente que no te dice, che, te amo, amigo. Y vos decís, nosotros también te queremos, te amamos. Y siempre hablo como en conjunto, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Nosotros también te amamos. Afecto fraternal.
Ahora, claro, es fácil amar al que se sentó al lado mío, se sentó por casualidad, qué garrón, ¿no? Pero, ¿y si nos mezclaríamos? ¿Sí? Hacemos como las cartas, nos mezclamos. ¿Realmente hay afecto fraternal para con mis hermanos? ¿Hay un amor verdadero entre hermanos? Y por último, y el mayor de todos, dice que es el amor. Porque el amor no es afecto fraternal. El afecto fraternal procede del amor, pero el amor sigue siendo Cristo en nosotros. Porque Dios, dice la palabra, Dios es amor. Dios no tiene amor. Las Escrituras nos aclaran, Dios es amor. Acompáñenme Romanos capítulo 12, verso 1. Esto lo estuvimos hablando con el amigo Zuna, cada tanto nos mandamos algunos mensajes con Guillo Zuna, y me mandó esto y estuvimos profundizando en la semana. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenten su cuerpo como sacrificio. Estaban hablando de menguar a mi vida, ¿sí? Estamos llamados a morir para que Él viva en nosotros. Esa vida que ha sido depositada en nosotros está llamada a crecer y nosotros a decrecer. Presenten como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es el culto racional, dice esta versión. Adoración con entendimiento. ¿Qué significa adoración con entendimiento? Es obediencia a Dios, porque entiendo que así tiene que ser. Presento mi cuerpo y renuncio a muchas cosas de manera consciente, porque esto agrada a Dios. A veces decimos, no, todo lo que no tiene que ser forzado, pastor, todo tiene que ser natural. Dejemos que fluya. Y si no fluye, y el Señor no habrá querido que fluya. No, hay cosas que estamos llamados a hacer nuestro culto racional, nuestro culto inteligente, el ofrecernos como adoración, renunciando a muchas cosas para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Este es nuestro culto natural. Este es nuestro desempeño natural en el culto racional, en el culto que pensamos, en las decisiones que tomamos, en las cosas que decidimos a causa del entendimiento, a causa de haberlo conocido más a Él. Son decisiones. No se conformen, no se amolden, dice otra versión, a este mundo, a este siglo, dice otras versiones. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Y aparentemente, y si lo leemos rápido, dice, tengo que ser renovado por mi entendimiento, no de su entendimiento. Porque el apóstol está hablando de esta vida depositada en nosotros como un hecho consumado, no como algo que va a pasar. Che, tomen buenas decisiones para que puedan recibir a Cristo en ustedes. No, está hablando desde lo consumado, desde algo que ya tengo. Está hablando, muchachos, sean transformados por medio de lo que ya recibieron, por el entendimiento que ya fue sembrado en sus vidas. Habla de naturaleza. Hay una naturaleza que está llamada a morir, pero hoy hay una naturaleza divina que compartimos con el Padre, que ya habita en nosotros. A esa naturaleza está hablando. Renuévense, no se conformen a este siglo, a este mundo. No sean manipulados de aquí para allá, sino sean renovados por el entendimiento de lo que ya recibieron. Está hablando de algo consumado, como por eso nos dice el culto racional. Son las decisiones que tomamos desde la vida correcta. No es la antigua naturaleza tomando decisiones que les benefician, no. Es la nueva naturaleza tomando decisiones que agradan a Dios. Aunque no lo vemos,
aunque parece que es muy pequeño, aunque creamos que lo estamos por recibir, hay algo que ya habita en tu vida y está llamado a crecer. Desde esa vida, desde esa naturaleza, desde esa mente, cuando nos habla de entendimiento, otras versiones nos habla desde la mente correcta, que es la mente de Cristo gobernándonos. Como nos hablaba Facu ayer, Él es Señor, Él es Rey, Él es Redentor. De modo que puedan comprender cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siempre decimos que es fácil hablar de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero acá se nos está llamando a comprenderla, a disfrutarla y a vivirla desde la vida correcta. La voluntad de Dios nunca va a ser buena desde la naturaleza caída. Siempre desde la naturaleza caída voy a decir, no, ¿de verdad me tengo que negar a esto? ¿De verdad tengo que dejar pasar esta oportunidad? ¿De verdad tengo que dejarle pasar esta ofensa a mi hermano? Sí tengo el bolsillo lleno de piña. No tengo un peso, pero en el bolsillo lleno de piña me levanté. ¿Cómo no le voy a dar una buena piña a mi hermano cuando me ofende? Igual lo amo, sabemos que puedo darle una piña, pero lo sigo amando. Digo como los hermanitos, que se pegan, pero se aman. Así somos los hijos de Dios. Nos pegamos, nos peleamos, pero nos amamos. Mentira. Ese bolsillo lleno de piña con el que te levantas, tenés que vaciarlo por ahí, usarla para prender el fuego. ¿Vio? Los que estuvimos alguna vez en el campo, las piñas es lo mejor para encender el fuego. No hablo de la piña, ¿no? Sino de la piña del árbol. No es que un árbol te dé una piña, ¿no? Hay cosas que no hay que explicarlas. Creo que ya es redundante. No se conformen en este siglo. No sean transformados, sino permitan, no se conformen, no se amolden al espíritu de este mundo, sino que sean transformados a través de la vida que ya recibieron. Esta no es una transformación de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. No es el mundo transformándonos a nosotros, sino lo que Dios ha depositado en nosotros transformando el mundo. Es un sentido... ¿Qué pasó? ¿Ya es la hora? En cualquier momento me cortan el sonido. No, estamos bien con el horario. Es la vida el depósito que tenemos transformando la sociedad. Pero claro, primero nuestra vida, porque nosotros queremos que la sociedad sea transformada por el poder de Dios, pero el poder de Dios todavía no le permití que transforme mi vida. Sigo viviendo por mi carácter, por mis impulsos, y en mi vida no puede verse las características de nuestro Señor. No se amolden en este mundo. Fíjate, antes, y precioso trabajo hicieron nuestros hermanos evangelizadores. Hoy Europa está siendo evangelizada por los latinos, ¿no? Los latinos hoy las congregaciones en Europa estaban vacías. Pasaron a ser restaurantes, museos, hasta que hubo la inmigración contraria. Hoy las congregaciones allá están llenas de latinos, alabando al Señor, transformando un continente que nos dio tanto, que nos predicó y que un día se enfrió. Por eso haber predicado no significa que somos los dueños de la luz. Haber sido reformados, haber servido para transformar y predicar a Cristo no significa que eso va a continuar en mi vida si no lo sigo alimentando, si no sigo cuidando de lo que he recibido. Si no, seremos templos vacíos. Y no hablo del edificio, no, hablo de nosotros. Templos vacíos de la gloria de Dios, porque tenemos mucho para decir, pero poco para vivir. Tenemos mucho para enseñar, pero poco para transformar. Es solo información y no vida. Por eso lo primero que hacían antes es, bueno, iban a predicar a alguna civilización y le ponían traje, corbata, y vos ya sabías que estaba evangelizado porque el nativo estaba con traje y corbata, entonces decía, este evangélico ya. La transformación no es de afuera para adentro,
La transformación es de adentro para afuera. Las evidencias no es una ropa. La evidencia no es cómo nos vemos por fuera, sino es quién es visto en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en la manera de actuar, en cómo nos relacionamos con la familia, con los amigos, con aquellos que conocemos. ¿Soy visto yo o es visto él? Porque a veces siempre, antes lo decíamos, ¿no? Nos vestimos de Christianator el domingo, Biblia, ya ni Biblia, porque la tenemos en la compu, fíjese, hoy no hay una Biblia de papel acá arriba, ¿sí? Antes veníamos con la Biblia y ya éramos cristianos. Y después durante toda la semana, madre mía, los vecinos decían, cruzalo ahora que está bueno. Durante la semana no te le cruces porque sabés que está transformado. Se sacó el traje de Christianator y chao. Porque es solo vestimenta. Romanos 12:1, lo voy a leer en otra versión, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Estamos diciendo lo mismo, pero ¿sí? Con otras palabras. Toda su vida a servirles y hacer todo lo que a Él le agrada. Así que es como se le debe adorar. Así es como se le debe adorar, sirviéndolo constantemente, viviendo a su manera. Dice, al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto es lo que Dios quiere. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo. El otro día hablábamos en la reunión de hombres con unos jóvenes y los jóvenes amablemente me decían, mirá, yo creo esto. Y yo le decía, a Dios no le importa mucho lo que vos crees. No te enojes, pero lo tuve que comprobar por las malas. Muchas veces dicen, no, a mí me parece que... Y a Dios no le parece lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece es una mente no renovada. Efesios 4:21, acompáñenme, también este es un versículo que estuvimos hablando con el amigo Zuna durante la semana, que también aclara un poco lo que venimos hablando y lo que el apóstol estaba transmitiendo a estas iglesias, ¿no? Cuando recibieron la vida de Cristo, recibieron una naturaleza divina. La vida de Jesús nos hace partícipe de una naturaleza celestial. No es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió. No es algo que va a pasar, es algo que está pasando. Efesios 4:21 dice, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2015, dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, me encanta, han sido enseñados en Él, porque podemos ser enseñados por cualquier cosa, o en cualquier cosa, podemos haber sido enseñados en una doctrina bíblica, podemos haber sido enseñados en una línea teológica, y esto, no, porque yo soy, bueno, yo podría ser calvinista, pero bueno, no. Bueno, fue un chiste fácil. No creemos en una doctrina, no nos basamos en una doctrina, no caminamos en una doctrina. Nuestra doctrina es Cristo. Las visiones de los hombres, y damos gracias a Dios, porque podemos hablar de muchos grandes hombres de Dios que tuvieron una postura bíblica, y agradecemos por la vida de ellos, porque nos marcan una postura bíblica. Podemos aprender de ellos. Pero nuestra postura es Cristo. Mire, después de todas las ramas teológicas y todo, Pablo escribió antes Pablo, pensé que lo había escrito después. Dice, a los que han sido enseñados en Él, en Cristo. Aquellos que han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre.
si hemos aprendido en Él, lo hemos conocido a Él, entendemos que hemos recibido una vida que está sucediendo, no que va a suceder, que está pasando, no que va a pasar. Desechen, dice, despójense del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos. ¿Quién es el viejo hombre? Ezequiel. No hay nada de Ezequiel que a Dios le agrade. Yo sé que es duro lo que digo, pero me gustaría cuando llegue con el Señor que no me diga, la verdad que predicaste cualquier cosa. Yo sé que es duro y medio complicado decir esto, pero Dios no busca nada de Ezequiel. No hay nada bueno en Ezequiel. Seguramente humanamente algo bueno podemos encontrar. Algunos dirán, medio complicado, pero si algo buscamos. Capaz que poniendo un poquito de fuerza y amor, viste que lo queremos, Ezequiel, si buscamos en él algo bueno encontraremos. Para Dios no sirve nada, absolutamente nada de Ezequiel, porque estamos llamados a despojarnos del viejo hombre, que está viciado por todo lo que me aleja de Dios, por todo lo que mata lo de Dios, por todo lo que ahoga lo de Dios. Con respecto a la antigua manera de vivir, en Cristo Jesús hemos recibido una nueva naturaleza. Entonces hay una antigua manera de vivir. Esta antigua manera de vivir hay que despojarla. Yo sé que somos sentimentales, todavía estamos extrañando a la primer novia, el primer auto, la primer pelota. Y encontramos, el otro día encontré a Frank con un muñequito de los Thundercats eran. Para la nueva generación, no sé si está en YouTube. Digo, esto lo tenía yo cuando tenía 8 años. Y empecé a mirar como al horizonte, ¿no? No sé. ¡Qué bárbaro! Hoy que tengo 30 años, nada. ¿Qué pasó? Escuché unas carcajadas, no fue el momento del chiste este. Hoy que tengo 48, miro hacia atrás y digo, qué bárbaro, tenía 8 años. Y lo que me sorprendió de ese muñequito es que haya sobrevivido a tanta maldad que tenía en esa edad. Yo dije, ¿cómo llegó hasta acá 40 años después este muñeco? Porque yo todos mis autitos los he prendido fuego, los he roto, los he apuñalado. Es un caso de estudio clínico, ¿no? Pero no sobrevivió nada. Entonces digo, ¿cómo llegó? Yo admiro a esos que vos vas y dices, no, este es el muñeco. El primer regalo que me hicieron, y vos decís, fabuloso. Hermoso, qué envidia. Yo no tengo nada de cuando era chico, lo rompí todo. Todo. ¿Vio cuando alguien te dice la verdad que lo rompes todo? Yo lo rompí todo. Y verlo ahí, dije, ¿cómo ha sobrevivido a la ira? No la venidera, sino la antigua. Está impecable el muñeco, se ve que se me perdió y quedó ahí fuera de la ira, ¿no? Pero a veces somos tan melancólicos con la vieja vida que pasó. Estamos, no, porque yo cuando peinaba, ¿sí? Yo siempre digo que jugaba al fútbol como Canigia, ¿no? Con la vinchita. Quedó. Ya hoy con tener una franela es suficiente. Ahora, esa melancolía se tiene que morir también. No podemos anhelar cosas de, sí, bueno, qué lindo recuerdo, pasemos otra cosa. Ya basta. Ya fue. Porque vivimos pensando en lo que fue o en lo que no pudo ser. ¿A cuánto le pasa esto? ¿Y si hubiese pasado? El otro día hablábamos, ¿no? De esa experiencia, conté, creo, está por acá nuestro hermano, de esas personas que ven una chica una vez en la vida y la recuerdan hasta, y un hermano me dijo, a mí me pasó, todavía me acuerdo. Amado, dejemos el romanticismo de lado porque Dios no es romanticismo. En nuestra vida podemos tener romanticismo, acordarte del primer coche, ¿sí? Del primer golpe en la bicicleta que te diste. Todo bárbaro, pero Dios no es melancolía.
no es mirar para atrás, no, todo lo pasado fue mejor. Despojándonos del viejo hombre que nos atrapa, que nos engaña, dice acá, engañoso, está viciado de engaño, nos engaña, nos tropieza, nos impide avanzar en esta vida. Estamos llamados a despojarnos del viejo hombre, que está viciado, dice el 22, de deseos engañosos. El 23 dice, pero renuévense en el espíritu de su mente. Claro, ahí podemos decir, ¿de mi mente? No, está hablando de algo consumado. Está hablando de una vida ya depositada. Está diciendo, despójense del viejo hombre y renuévense por medio de la mente que han recibido. Y vístanse del nuevo hombre, despojándose del viejo hombre, vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. No una santidad aparente, no vestirnos de una santidad mentirosa. Está hablando de una santidad verdadera. Claro, cuando vemos despojarse del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, podemos ir al Génesis. Cómo el hombre cuando desobedeció, lo primero que intentó fue cubrirse e imitar lo de Dios. Hay un deseo de cubrirnos de una verdad mentirosa, de apariencia de bondad, de pensar que ya todo fue superado. Pero hay otras vestiduras que Dios ha preparado y son por medio de un sacrificio. Cuando el hombre y la mujer vieron que ya no reflejaban la imagen por el cual gobernaban, que era la imagen de Dios, lo primero que hicieron, intentaron cubrirse. Tomaron hojas y trataron de imitar lo de Dios. Y Dios cuando los ve en esa burda imitación que yo le llamo religiosidad, tratar de hacerlo de Dios sin Dios, Dios toma animales, se producen los primeros sacrificios y son cubiertos con pieles de sacrificio, anticipando esas nuevas vestiduras que son en Cristo. No podemos vestirnos con apariencia de verdad o de bondad. Aquí aclara, creado, dice, y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. Hay una santidad de mentira, la cual son las hojas que nosotros mismos producimos, que parecen Dios, pero no es Dios. Y es religiosidad. Y la gente mira eso y lo detesta. El ser humano mira la apariencia de bondad. Pues yo puedo engañarte a vos, que me ves como pastor y como hombre de Dios, y vos me ves más o menos prolijito y decís, no, un hombre de Dios. Cuando estoy en la calle no engaño a nadie, porque al mundo no lo engañamos tan fácil. Entonces lo que el hombre ve, el hombre sin Dios ve hipócritas, que se han vestido de santidad y que tratan de imitar lo de Dios. Y lo repelen, y lo abominan, y lo basurean a eso que representa a Dios y no lo es. Por eso la religión en esta sociedad está muriendo. Porque la religión es un poder. Por supuesto que sí. Está muriendo aparentemente, pero la religión ya murió. Porque Dios ha hecho vestiduras nuevas para con nosotros. Y esas vestiduras están en Cristo. Dios cuando ve al hombre tratando de imitar lo de Dios, tratando de imitar su imagen, toma animales, produce los primeros sacrificios y son cubiertos con las pieles de esos sacrificios. La semana pasada hablábamos del hijo pródigo.
Y no sé si recordará que la diferencia del hijo pródigo de antes de la tranquera a después de la tranquera, en sí, en la persona, no había ninguna diferencia. Era la misma persona, sí había entrado en sí, sí se había arrepentido, pero el antes y después, la tranquera marca lo que es de Dios, lo que es del Padre y el territorio que no pertenece al Padre. De un lado estaba sucio, tenía ropas rotas, estaba muerto de hambre, no valía nada su vida. Su vida no valía nada. Después de la tranquera, su vida no valía nada. Lo único que le daba valor era el Padre. Lo único que valorizaba la vida del hijo pródigo era el Padre. De un lado de la tranquera estaba sucio, abandonado, desgreñado, mal vestido, muerto de hambre. Después de la tranquera, dice que el Padre lo recibió. No lo recibió porque lo merecía, lo recibió porque era su hijo. ¿Sí? No lo recibió porque lo merecía. No había méritos en ese bastardo que había deseado que su padre se muera. Porque el pedir la herencia antes de que su padre muriera era decir, quiero lo que tenés, pero no te quiero a vos. Y el padre no tomó en cuenta el desprecio de su hijo por él mismo, que no lo quería a él, sino que deseaba su muerte para tener lo que le pertenecía a él. Y nosotros no somos diferentes a eso cuando queremos lo de Dios, pero queremos vivir a nuestra manera. No somos diferentes. Pero dice que el Padre lo amó, el Padre lo recibió, el Padre lo hizo bañar, el Padre le puso vestiduras nuevas, ¿sí? Le quitó las vestiduras viejas y le puso vestiduras nuevas. Jesús estaba contando la historia de su Padre. Dejando la naturaleza pasada y vistiéndose de un nuevo hombre. El hijo pródigo se estaba vistiendo de un nuevo hombre, porque el que había salido de ahí había muerto. El hijo que tenía merecimiento lo había perdido todo. Lo que ahora tenía no lo merecía, no le pertenecía. Y solo podía disfrutarlo porque su padre lo amó. Porque su padre lo recibió, porque su padre lo limpió, puso vestiduras nuevas. Esas vestiduras de Cristo simbolizan a Cristo en nosotros. Puso un anillo, amado, estamos sellados. David dijo, Él cumplirá su propósito en mí. No importa cuánto queramos, para los que han sido llamados, no importa cuánto se quieran retobar. Es una palabra hebrea, después la vamos a aclarar un poco mejor. Usted no sabe hebreo, entonces no. Pero para los retobados, Dios los sigue amando, pero trabaja un poquitito más. Los que sabemos de mecánica, cuando tenemos que aflojar una tuerca, siempre queremos que todo se mantenga lo más original posible. ¿Sí? Hay que desarmar un motor y uno quiere usar esa tuerca que vino de Japón y el amigo Chan lo clavó ahí en el año 80, entonces uno quiere mantener todo igual, hace la marquita, todo. Y agarra una llavecita, le pone un trapo y trata de desajustarlo. No desajusta. Entonces uno saca el papelito, lo que había puesto para no rayar el bulón, y le da con más ganas. Pero no afloja. Entonces hay que buscar otra llave. Y otra llave. Y si eso no se afloja, ya los cuidados para el bulón se terminaron. Porque hay que reparar. Entonces hay que agarrar un cortafierro y un martillo y darle a la cabeza del bulón. Ya los cuidados se terminaron. Y si así no sale soplete. ¿Sí? Los que saben mecánica saben, soplete. Y si así no se afloja, se mete en un banco
con una agujereadora de banco, se barre todo, se desaparece el tornillo y se pone uno nuevo. Rosca y tornillo nuevo. Pero siempre los primeros trabajos son con amor. Yo aprendí con los años a decir, Señor, habla, tu siervo escucha. Y seré obediente. Él cumplirá su propósito en nosotros. El Padre permitió que su Hijo se fuese sabiendo que le iba a hacer mal, entendiendo que quizás no lo iba a recuperar, pero dice la palabra que se alegró por haberlo recibido con vida. Todavía la vida que el Padre había sembrado en él, todavía estaba allí. ¿Sí? Esa vida depositada en él, que era la vida del Padre en el Hijo, estaba ahí. Estaba destrozado, estaba muerto de hambre, la había pasado mal, había perdido todo, estaba sucio, estaba irreconocible. No era su hijo. Pero todavía estaba la vida que había depositado en él. No importa en el estado que te encuentres, Dios va a mirar la vida que depositó en vos. Pero es todo un proceso. Entrar en sí, permitir que el Padre me permita entrar sin ningún merecimiento, sin ninguna cláusula. Sí, Señor, voy a creer en vos, pero no, ninguna cláusula. Pasó la tranquera, se dejó bañar, se dejó vestir, se hizo una fiesta, se le puso calzados, se le dio un anillo. Amado, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hemos sido sembrados con la vida del Hijo de Dios. El Padre en Cristo no solo nos limpió de todo pecado, Él nos vistió con vestiduras nuevas, Él nos vistió de Cristo, Él nos redimió, Él nos reconcilió nuevamente con Él. Isaías 61:10. En gran manera me gocé en el Señor. Estamos hablando del profeta. En gran manera me gocé en el Señor. Mi alma se alegra en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. Amado, hemos sido vestidos con vestiduras de salvación. No lo merecíamos, no nos pertenece. Y me ha cubierto con un manto de justicia. No es algo que merezco. Esas vestiduras, como el primer Adán, fueron cubiertos con esa vestidura que representaban al Hijo de Dios. Como novio me ha ataviado con una diadema, dice, me vistió como novio. Y como novia me adornó con joyas. Porque como la tierra produce sus brotes, bueno, produce algunos brutos también. Pero bueno, no nos vamos a alejar. La tierra produce brutos, pero también produce brotes. Esa es una versión mía. Y como el huerto hace germinar las semillas sembradas en él, así el Señor Dios hará germinar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Amados, todo lo que va a progresar es Cristo en nosotros, nada más. Para hacer alabanza a todas las naciones. Para que todo hombre y mujer pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. No depende de mí, depende de Él. ¿Y sabe qué? Esto me llena de alegría, porque me siento incapaz. Si te sentís incapaz, incorrecto, no depende de vos, depende de Él. Porque hay un depósito, como en la vida del hijo pródigo. Lo único que valía era la sangre que tenía. Era la vida que había recibido. Todo lo demás lo había perdido todo y había escupido al cielo. Yo no sé en qué situación estás, pero qué maravilloso poder reconocer y decir, Señor, acá estoy. Si hay algo que puedo jactarme es de ser tu hijo.
comenzar a caminar en obediencia y permitiendo que cada día tomar la decisión por medio del Espíritu de desechar lo viejo y aferrarme a la nueva naturaleza que Dios te ha dado, que Dios ya ha depositado en tu vida. No importa la situación ni la circunstancia que estés viviendo, hay una vida que está en vos, que tiene que salir a la luz. Amén. Quiere ponerse de pie y tener allí algunas palabras con el Señor, diciéndole: Señor, no merezco nada. Quizás llegué pensando que te podía pedir o podía reclamar porque soy tu hijo, pedirte cosas, decir que me cumplas algunos deseos. Pero cuando vamos desechando esa antigua naturaleza, nos damos cuenta que los deseos eran de una naturaleza que nos engañaba todo el tiempo. Pero en Cristo, en Él, por eso ponemos los ojos en el Señor. Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso no es mi fe, porque en Cristo se ha iniciado la nueva fe de los hijos de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si yo no vivo, no puedo tener mi fe. Es su fe, es su mente, es algo que ha sido depositado en mi vida, aunque creas que no está, está allí. Dios lo ha visto, Dios lo ha reconocido, no importa cuánto nos hayamos equivocado. Él quiere hacer su buena voluntad en nosotros. Padre, en esta mañana clamamos a ti, Señor, reconociendo primeramente que te hemos fallado tantas veces y seguramente en esta naturaleza caída te seguiremos fallando. Pero Señor, reconocemos también que por la vida de tu Hijo hemos recibido una nueva naturaleza. No la voy a recibir. Ya está obrando en mi vida, ya está operativa en mi vida. El trabajo es desechar a la antigua naturaleza, al viejo hombre, las viejas vestiduras. El padre del hijo pródigo no estaba tan contento que lo vistió de realeza, dejando lo sucio, dejándolo mal vestido, dejándolo despeinado. No, fue un proceso. Antes de vestirlo como a su hijo, primero lo bañó, lo limpió, quitó todo aquello que pertenecía a la otra región, todo con lo que se había cargado en el otro lado. Pero cuando fue trasladado al reino del Padre, le fue quitado todo lo antiguo y fue vestido de una realeza que fuera de la casa no podía tener. Señor, estamos diseñados para ser vestidos de ti. Hemos sido vestidos de ti. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, quizás sintiéndose no merecedores, quizás creyendo que no tienen otra oportunidad, creyendo que ya te han fallado lo suficiente como para que no los vuelvas a recibir. Pero allí estás, dispuesto a lavarnos, a limpiarnos, a enjuagarnos y a vestirnos con amor y a vestirnos con la vida de tu Hijo, con ese sacrificio tan precioso, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. El
paz del Señor. Qué lindo tiempo que como iglesia podemos disfrutar, ¿no? Que podemos ser capacitados en el Espíritu y podemos entender la plenitud de nuestro Dios, ¿no? Y en este tiempo de generosidad querías compartirles 2 de Pedro 1:16, que dice: no les estábamos